Jueves 5 de febrero de 2015 iniciamos una nueva entrevista en Informa TVX. Se acercan las elecciones y es importante conocer el diagnóstico y las propuestas de los partidos políticos en temas importantes en El Salvador. Uno de esos, por supuesto, es la política social. Estaremos conversando en los próximos minutos con Guillermo Mata, diputado del FMLN por el Departamento de la Libertad y también es un candidato a la reelección en la Asamblea Legislativa. Quiero recordarle que pueden participar en redes sociales, @canaltvx y @expresatvx. Hablemos del contexto de esta entrevista. El FMLN ha presentado su plataforma legislativa 2015-2018. Sus propuestas se basan en 4 pilares: bienestar y oportunidades para las familias, desarrollo económico y generación de empleo, seguridad, goce y protección de los derechos humanos y democracia, transparencia y participación. A menos de un mes de las elecciones para elegir a nuestros diputados en la Asamblea Legislativa, es importante conocer el análisis y sus propuestas en temas como la generación de ingresos para el financiamiento de las políticas públicas y la atención a demandas prioritarias como la salud de calidad, entre otros temas con impacto social. Por eso, me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista a Guillermo Mata, lo he dicho, diputado del FMLN por la Libertad. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias y agradezco al programa la invitación y hago extensivo un saludo para todos los estimados televidentes. Muchísimas gracias, diputado. Vamos a hablar de política social, pero antes me interesa saber con qué lo financiamos. La política social es un plan con un enfoque social importante, el que se ha presentado por parte del FMLN. Yo lo primero que quiero saber, diputado, es, ¿habrá una reforma fiscal durante los próximos 3 años impulsadas por el partido? Es una gran pregunta porque tú sabes que las 4 áreas que ha señalado, los 4 ejes, obviamente tienen que ser financiados. Pero yo quisiera aprovechar rápidamente para puntualizar lo siguiente. Nosotros no podemos hablar en el aire, sino que tenemos que tomar en cuenta el contexto económico internacional. Okay. El contexto económico mundial en este momento nos dice que en Europa, en la zona euro, es posible que haya una zona de recesión, es decir, una recesión económica en los próximos 6 meses. El crecimiento económico en el sur, en América Latina, también ha disminuido por la disminución de la demanda de los productos. Estados Unidos ha crecido y eso nos impacta positivamente a nosotros, pero hay una especie de volatilidad financiera que puede incluso afectar a los Estados Unidos. Pongo este marco porque nosotros estamos inmersos en una globalización y todo lo que afecta al mundo nos puede afectar a nosotros. Y hago este marco porque voy a la respuesta concreta. Nosotros básicamente hemos dependido de una economía de remesa familiar. Sabemos que el 16% del Producto Interno Bruto viene de la remesa familiar. Correcto. Y además es bastante preocupante el hecho de que estemos clasificados entre los 7 países que consumen más de lo que producen en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar medidas que vayan a generar la dinámica de la economía interna. Por supuesto, el presidente ya está haciendo lo propio, abriendo mercados. Estamos nosotros, digamos, de parte del gobierno, pendientes de una apertura de mercados hacia el sur, hacia Asia, hacia China, lo cual va a fomentar. Pero en el tema específico de dónde vamos a sacar los fondos, nosotros solamente tenemos una herramienta debido a la dolarización y al neoliberalismo. La única herramienta se llama política fiscal. Exactamente. Y entonces, a través de esa política fiscal, desde el año 2009 a la fecha, hemos logrado aumentar la carga tributaria hasta llevarla al 16.3%, inferior al promedio en América Latina, que es del 24%. Nosotros, esta pregunta es muy interesante, y perdón que me esté entreteniendo un poco, porque esta pregunta tiene que ver incluso cómo quede la próxima bancada de la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos aprobado o tenemos en proyecto una serie de préstamos, unos muy favorables, incluso casi donaciones, que suman 651 millones y están detenidos en la Asamblea Legislativa. Quiero que nos quedemos con eso, diputado. Ya ha dicho usted, la única herramienta con la que contamos debido a una dolarización impuesta en el país desde el 2001 es la política fiscal. El Plan Quinquenal de Desarrollo presentado por el gobierno dice de aumentar en un 17.6% del Producto Interno Bruto la carga tributaria hasta 2019. Escuchábamos hace poco analistas que decían que este es un porcentaje muy bajo, que al menos debería subir al 19%. ¿Qué piensa de ese análisis? Sí, o sea, por eso estaba comentando que el promedio en América Latina es 24%. ¿Habría que aumentar más del 17.6%? Claro, tenemos que seguir aumentando la carga tributaria, pero lo tenemos que hacer de una manera redistributiva, es decir, nosotros no podemos comenzar a hacer, por ejemplo, las recetas del Fondo Monetario Internacional que nos dice auméntele al IVA, reduzca las pensiones, eso jamás lo va a hacer el FMLN. Entonces nosotros tenemos que buscar
una fórmula, por supuesto en consenso, que es digamos, el estilo de gobernar del presidente Salvador Sánchez Serén, que realmente sea un impuesto de carácter progresivo. Es decir, nosotros tenemos que seguir la ley que dice que el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. ¿Impuestos directos, por ejemplo? Claro, y por supuesto que, por ejemplo, está el tema también y esto tiene que ver con salud y tiene que ver con seguridad, el impuesto a los productos nocivos para la salud, alcohol, tabaco, alimentos chatarra, etcétera. Es decir, buscar de tal manera que no se vaya a cargar sobre el bolsillo de los más pobres, ¿verdad? Excelente. Pero quede claro de que solamente hay una manera de llevar dinero al Estado y esa manera se llama política fiscal, ya que la política crediticia, la política monetaria fue eliminada por el neoliberalismo y por la dolarización. Entendemos entonces que se hay una apuesta por avanzar en un esquema más progresivo en materia tributaria durante los próximos 3 años, diputado. Sí, se tiene que negociar, pero esto tiene que ser, por supuesto, producto de un consenso. Excelente. Diputado, hay otro tema, porque cuando se discute el aspecto de las finanzas del Estado, se habla por un lado del ingreso y por otro del gasto, en la eficiencia. Y el FMLN ha presentado propuestas sobre hacer eficiente el gasto público. Incluso habla de modernizar los procesos de fiscalización de los recursos del Estado. Me gustaría que pudiera profundizarnos sobre eso. ¿Cuál es la apuesta para poder hacer más eficiente el cobro, por ejemplo, de aspectos como la evasión tributaria en el país? Bueno, Saúl, nosotros en el tema hacendario estamos proponiendo reformas al Código Penal. Ya Correcto. no es posible que una persona tranquilamente eluda pagar los impuestos y las personas como tú o como yo, que trabajamos, nos descuentan mes a mes de nuestro salario. Entonces, la propuesta concreta de reforma al Código Penal para hacer de la evasión y de la elusión un delito fiscal. Y esto, por supuesto, tiene una sanción no solamente de devolver lo que no se ha pagado, sino que también tiene una sanción de tipo penal. Ahora entiendo que la evasión está tipificada como un delito ya. Lo que pasa es que no va para cárcel. Entonces nosotros queremos hacer esta reforma para que quede tipificado que evadir o eludir es un delito fiscal. Si tú te recuerdas, recientemente el presidente de la República, para captar fondos, pero también para favorecer a las personas naturales y jurídicas, lanzó un decreto ejecutivo por medio del cual daba 3 meses de tiempo para que las personas naturales y jurídicas se pusieran, digamos, a punto con las finanzas, con lo que debían. Sin embargo, nosotros también en este momento tenemos otro problema que se llama Sala de lo Constitucional, que declaró la nulidad de una ley que es importante para recaudar impuestos. Entonces, estamos en una situación complicada porque o bien en la Asamblea Legislativa no logramos obtener los votos, o si se obtienen en la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional se encarga de que no lleguen dinero al fisco. Y ese es un tema bastante delicado y por eso insisto en que tiene que ver con una mayor bancada del FMLN para que pueda el presidente tener gobernabilidad económica, financiera y política. Excelente, queda claro eso, diputado. Quiero retomar un poco el tema de la penalización de los delitos fiscales. ¿Esto representaría también reforzar la labor de la Fiscalía General de la República en la investigación de ese tipo de delitos para poder llevarlos a la sede judicial? ¿Está pensado en esta plataforma, en estas reformas al código, también fortalecer de alguna manera la labor de la Fiscalía? Sí, claro, este tema tiene que ver, y ya nos pasamos al tema de la seguridad, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto que el diagnóstico que ha hecho el gobierno y lo que hemos hecho nosotros también en la fracción legislativa es que tenemos una fiscalía muy débil. Tenemos además un sistema de justicia inequitativo, no hay pronta y cumplida justicia, jueces que, bueno, tenemos el caso del expresidente Flores, que se rumora y por las redes sociales ya casi se está dando la sentencia de que va a salir libre, un juez que condena al procurador de los derechos humanos y le dice que no le esté pidiendo más allá de lo que él puede y casi está declarando que el expresidente Flores, a pesar de que tiene una cantidad de delitos, va a salir libre. Y en esto vuelvo al tema porque sí está considerado que tenemos que hacer fortaleza de la Fiscalía General de la República, depuración del sistema judicial, Excelente. Incrementar también el presupuesto para ambas instituciones para que puedan funcionar el Estado de Derecho. Excelente, diputado. Sin duda todos los temas comienzan a tocar puntos en común. Nos damos cuenta a la hora de hablar de política pública, hablamos de recursos, hablamos también de la necesidad de hacer eficientes las instituciones del Estado, como la Fiscalía y el sistema judicial. Ha dicho cosas importantes en este primer bloque. Yo tengo que hacer una pausa. Al volver quiero que nos metamos de lleno en las propuestas en la inversión social.
Hacemos un corte y enseguida seguimos con esta conversación con Guillermo Mata, diputado del FMLN por el Departamento de la Libertad. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Guillermo Mata se encuentra conmigo. Estamos hablando de la plataforma legislativa 2015-2018 del FMLN. El diputado Mata es candidato a la reelección por el FMLN bajo también el Departamento de la Libertad. Estamos hablando de política social. Antes hacíamos, diputado, un análisis en materia de recursos. Usted ya ha dicho, es importante avanzar en un esquema tributario progresivo y ha hablado también de avanzar en aspectos, por ejemplo, como una penalización de delitos fiscales para poder mejorar la recaudación del Estado. Tengo que pasar a otro tema por el tiempo. Salud me interesa. Usted es una persona que conoce muy bien el tema, forma parte de esta comisión y la plataforma del FMLN habla de una reforma integral del sector salud. Yo quiero saber qué puntos toca una reforma integral en este tema. Bueno, la reforma integral de salud realmente inicia con el presidente Mauricio Funes. Fue la doctora, exministra de Salud, la doctora Rodríguez, quien tuvo la decisión política, por supuesto, junto con el presidente de su gabinete, de lanzar por primera vez una reforma integral de salud. Veníamos desde los años 80, 90 queriendo impulsar, pero todos fueron intentos fallidos. Así es que fue, digamos, una osadía, y yo por eso siempre saludo a la doctora Rodríguez por haber impulsado esta reforma. Obviamente la reforma tiene 8 ejes, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero lo que nos interesa a nosotros como reforma de salud es llegar a la cobertura universal de salud. Esa es una meta no solamente aspirativa de El Salvador, sino que está en la agenda post-2015 de la Organización Mundial de la Salud. Podríamos decir que nosotros, gracias a la reforma integral de salud, obviamente hemos aumentado la cobertura. Más de 1.800.000 de personas que estaban fuera del Sistema Nacional de Salud han podido ser tocadas. Se rompió la barrera económica. Tú te acuerdas de que se cobraban las consultas, los procedimientos, los partos. Ahora la gente no paga, es completamente gratuita. Además, acercamos geográficamente los servicios de salud a través de los denominados equipos comunitarios de salud familiar. Exclusión económica y exclusión territorial se ha superado con la reforma integral de salud. Totalmente avalada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué viene ahora? Ahora viene, y esto tiene que ver con nuestras propuestas, seguir transitando hacia la cobertura universal de salud. ¿Qué significa esto? Acceso a toda persona a los servicios de salud integrales. Estoy hablando de prevención, promoción, curación, rehabilitación y tratamiento paliativo, a servicios de toda magnitud, de calidad y de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Eso implicaría entonces fortalecer los servicios que hoy por hoy brindan los ECOS? Claro, esto significa, muy buena pregunta, esto significa fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Por eso nosotros vamos a hacer, y tú las puedes ver aquí en la propuesta, vamos a hacer una serie de reformas a las leyes para darle, en primer lugar, fortaleza a la rectoría. Ahorita hay una ley de creación del Sistema Nacional de Salud que el rector no es rector, entonces tiene que haber gobernanza y un rector fuerte. Y eso lo vamos a hacer reformando la ley de creación del Sistema Nacional de Salud. Segundo, nos interesa que el sistema, la persona humana sea lo más importante y sea atendida dignamente. Para eso llevamos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y prestadores de los servicios de salud. Quiero que nos detengamos en eso, diputado, porque uno de los compromisos que establece el FMLN en su plataforma es optimizar recursos humanos y financieros con un enfoque de derechos. Usted ha dicho, hay que mejorar la calidad que se ofrece al usuario. ¿De qué manera, con una ley, se puede establecer un control sobre el servicio que ofrecen los doctores y todo el personal médico a los pacientes que llegan a los hospitales públicos? Bueno, hay varias maneras. Acuérdate, yo estoy convencido que por decreto, solo por ley, tú no puedes arreglar las cosas de la noche a la mañana. Aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, en el tema de los recursos humanos, en una reforma de salud, el pilar central son los recursos humanos. Tú tienes que tener recursos humanos motivados, tú tienes que tener médicos dispuestos, tú tienes que tener una serie de reglamentaciones que hagan que esta reforma pueda avanzar, porque de lo contrario siempre hay resistencia al cambio. Esto pasa obviamente por tener médicos más capacitados, pasa por tener más recursos humanos. Claro, esto tiene que ver otra vez con dinero, pero al final en todas partes del mundo se dice que es preferible ser más eficiente y con eso tú puedes hacer más salud que por el dinero mismo, porque te puede llegar una cantidad de dinero y tú no puedes mejorar el sistema de salud. Entonces,
También vamos a hacer una nueva ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Precisamente eso quería hablar. ¿Verdad? Es una ley ya obsoleta de los años 50. Además vamos a la integración de todo el sistema de salud y por eso vamos a tocar todas las leyes orgánicas de los diferentes entes que consolidan el Sistema Nacional de Salud. Me interesa el tema de integrar el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué implica? Es decir, ¿de qué manera el hecho que no tengamos una política integrada en esta materia también ha contribuido a que no tengamos o que se ha dejado de lado el tema de la eficiencia? Y hablo en específico en largos periodos de adjudicación de citas, por ejemplo, que tienen los pacientes. Sí, esa es una deuda que yo tengo que reconocer. Nosotros hemos estado trabajando y creo que la doctora Mengíbar tiene ahorita en la agenda este tema del acortamiento de las citas, ¿verdad? Porque se pasa tanto en la parte médica como en la parte quirúrgica. Eso pasa por una buena gobernanza. Por eso nosotros tenemos que apuntalar las leyes, porque pasa primero porque el Ministerio de Salud Pública sea realmente rector y para eso sí se necesita, tú tienes que tener una ley. Pasa por un liderazgo fuerte, pasa por reformar las leyes orgánicas de las instituciones, porque ahora dice esa ley de creación del Sistema Nacional de Salud, del cual nosotros no votamos, dice que cada institución hace lo que quiere. Es decir, la rectora, que entre comillas es la ministra de Salud Pública, hace la política de salud, pero no puede intervenir en los asuntos internos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, lo cual es una contraposición y una contralógica. Entonces tenemos que reformar estas leyes. La del Instituto Salvadoreño del Seguro Social hay que hacerla nueva porque ya es totalmente obsoleta, como te digo, data de los años 50. Entonces tenemos que fortalecer la rectoría, un sistema nacional de salud fuerte, un sistema nacional de salud integrado en los diferentes niveles e integrado entre sí. Pero yo quisiera también decirle algo al pueblo salvadoreño, que la salud no solo es ir a servicios de salud. Por eso nosotros estamos también fortaleciendo la interinstitucionalidad y la intersectorialidad, porque el enfoque nuestro es atacar a las variables sociales de los determinantes de la salud. Aquí estamos hablando de agua, vivienda, medio ambiente, educación, recreación, incluso empleo. ¿Por qué? Porque todas estas variables inciden directamente en los servicios de salud. Interesante ese enfoque que usted ha planteado, diputado, porque dice, la salud al final, los servicios de salud es el resultado de no haber tenido de alguna forma una política de carácter preventivo para que no llegues a estar enfermo y a tener que usar los servicios de salud. Medioambiental, me interesa eso, todavía está pendiente una ratificación constitucional al derecho humano al agua y la sana alimentación. Entendemos que esto se basa en una aritmética legislativa, de no contar con los votos suficientes, esto no se logra ratificar y tendremos que esperar 6 años más. ¿Hay una apuesta por cambiar el lobby, por cambiar de alguna manera la negociación para avanzar en esta ratificación por parte del FMLN, diputado? Sí, yo creo que esto, más allá de una aritmética legislativa, también sirve para que la gente conozca qué clase de diputados pertenecen a cada grupo parlamentario, porque como ser humano yo me pregunto si alguien no aprueba que el agua sea un derecho humano, si alguien aprueba que la alimentación adecuada no sea un derecho humano, si alguien no está de acuerdo con que tengamos una ley de soberanía y seguridad alimentaria, entonces ¿qué clase de ser humano será que está en contra de todo un pueblo salvadoreño? Nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos y creemos que este tema tiene que ver con las elecciones. Se trata de no hacer y no dar ese paso para que no se diga, el gobierno y el partido de gobierno consiguió esta ley y eso va a beneficiar a los salvadoreños, y si se benefician los salvadoreños no nos conviene a nosotros por réditos electorales. ¿Usted cree que Arena podría brindar su voto después de elecciones? Nosotros esperamos que después de las elecciones haya, digamos, una especie de frialdad y que pueda haber pragmatismo para aprobar, porque realmente un partido que no vote por estas leyes que tienen que ver con necesidades vitales del pueblo salvadoreño es un partido que está en contra del pueblo. Excelente. Diputado Guillermo Mata, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista. El espacio es corto, pero ha logrado explicarnos algunos de los puntos de esta plataforma amplia. Nosotros seguiremos trayendo también a otras figuras del partido para que nos puedan explicar más de esto y quiero agradecerle entonces ese espacio con nosotros. Gracias, Saúl. Solamente quisiera en breves segundos decir, la plataforma legislativa nuestra está engarzada con el programa de gobierno quinquenal que se llama El Salvador productivo, educado y seguro, porque nosotros sentimos que tenemos una corresponsabilidad y todas las leyes que están en la plataforma legislativa sirven para apuntalar el plan quinquenal del presidente Salvador Sánchez Serén.
Agradezco la invitación y un saludo para el pueblo salvadoreño. Excelente, diputado. Queremos agradecer también su presencia con este espacio de noticias y entrevista. Nosotros estamos comprometidos porque ustedes conozcan todas las plataformas legislativas de los diferentes partidos políticos en elección este próximo 1 de marzo. Hacemos una pausa, ya volvemos.